Bueno, vamos a continuar en breve con las conferencias, con toda la actitud, digamos que estamos ahora sí que en línea, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. Y vamos a pasar a nuestra siguiente conferencia. Perfecto, bueno, vamos a continuar con la agenda de Tabasco Tech. Muchas gracias por conectarse, por estar partícipes en este evento. Y justo vamos a iniciar con la conferencia de mitos y realidades de los data centers, el tema de infraestructura física, que es sumamente importante. Y bueno, nos acompaña por aquí Arturo Maqueo, Business Development de México y Centroamérica de Critical Facilities. Él ha trabajado en la industria de centros de datos como ingeniero, consultor, capacitador y directivo asociado a actividades técnicas y comerciales en diversas empresas, entre las que destacan IBM, CPI, Intel, APC, Schneider Electric, Flex Enclosure y Uptime Institute. Es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma UAM, Metropolitana UAM, con maestría en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y diplomado en Administración de Centros de Cómputo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con certificaciones de Project Management en PMP del Project Management Institute, PMI. Es Registered Communication Distribution Designer, RSDD de Building Industry Consulting Services International, BIXI. Y Accredited Operation Specialist del AOS del Uptime Institute. Ha colaborado como instructor senior y como docente en diplomados y licenciatura en Tecnologías de Información e Ingeniería para diversas instituciones públicas y privadas. Y bueno, vamos a dar inicio a su conferencia Data Centers, mitos y realidades. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este evento. Como se pudieron dar cuenta en el currículum, pues ya tengo una larga trayectoria en la industria de los data centers. Me ha tocado ver diversas fases en el desarrollo, tanto tecnológico como a nivel de, de infraestructura, a nivel de conocimiento a lo largo de los años. Eh, Cuando hablamos de data centers, hablar de un data center es hablar de un amplio, créanme, un amplio espectro de especialidades, de tecnologías. Y esto en los últimos años se ha vuelto más patente, se ha vuelto todavía más crítico, cada vez más disciplinas del conocimiento humano participan en un data center y por otro lado también cada vez más data centers participan en las diferentes industrias que la sociedad en general, como seres humanos, tenemos a nivel mundial. Entonces, la conferencia del día de hoy va a estar enfocada obviamente en la infraestructura física, que ha sido mi área de especialidad durante muchísimos años. Estuve revisando el programa y veo que hay varias conferencias relacionadas con esto y cada una tocará su área de especialidad. Entonces aquí vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la infraestructura física, ¿sale? Para aclararlo. Entonces, conferencia, mitos y realidades de los data centers. Eh, Cuando los brochures, presentaciones de fabricantes, de instalaciones, de proyectos, es muy común ver este tipo de fotos. Eso es una realidad. Los fabricantes promueven sus soluciones de diversa índole, eléctrica, mecánica, telecomunicaciones, etcétera, promoviendo este tipo de instalaciones que créanme, son reales. Algunas de estas fotos, un par de hecho de estas fotos que están viendo en pantalla, son reales que yo las tomé. Entonces, eso es muy común verlo en los folletos y en las promociones de los fabricantes. Debería de ser el deber ser. La verdad es que
a veces se encuentra uno con situaciones que no son precisamente como en las fotos que estábamos viendo. Y ahí es donde yo voy a poner la parte de los mitos. Este slide lo voy a dedicar a precisamente desmitificar esos mitos que existen mucho hoy en día en la industria de los data centers. Y mucho de esos mitos están relacionados pues con el desconocimiento, esa es la realidad. Este, hay muchas creencias allá afuera acerca sobre lo que es realmente un data center, cómo se conceptualiza desde un inicio un data center, y es precisamente lo que voy a hacer con este slide, desmitificar precisamente esos mitos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Se habla mucho de diseños, de redundancia, este, de disponibilidad en los data centers, y quiero aclarar que entiéndase por un data center no esas grandes instalaciones de los hiperescalas, de los data centers de nube, no. Un data center hoy en día puede estar embebido, puede estar instalado dentro de un gabinete, inclusive de un gabinete de pared, como un poquito más adelante lo vamos a ver, industrial. Desde ahí podemos hablar de un data center, ¿sí? Entonces, no se vayan con la idea de que o un data center tiene que ser estas gigantescas instalaciones como las que se están instalando en Querétaro o en algunos otros lados. No, puede ser un data center que está al alcance de las necesidades del negocio de quien lo va a operar. Entonces, primer mito que hay que quitar de la cabeza. No nada más son Google, Amazon, etcétera. Depende mucho de la necesidad de la organización que va a hacer uso de ese data center. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos precisamente de estos diseños, de estas ingenierías, cómo conceptualizar el data center, muchas veces se piensan en equipos en redundancia, y no necesariamente es así. Si hablamos, por ejemplo, de las filosofías de uptime, que son muy comunes en la industria de los data centers, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, y de igual manera van a funcionar algunas otras entidades que se dedican al tema de las certificaciones de los data centers, como puede ser ICREA, como puede ser 942, etcétera, van a buscar más o menos el mismo objetivo, que son las oportunidades de mantenimiento. ¿Sí? Este es un gran mito. Se piensa mucho en un tier 2, un tier 3, un tier 4 en la redundancia, y no necesariamente es así. Lo que realmente está de trasfondo en este mito es la oportunidad de mantenimiento. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo que seguramente todos van a entender. Cuando hablamos del ciclo de vida de un data center, cuando se diseña y se va a construir, se habla de un ciclo de vida de más o menos hoy en día, porque esto está cambiando, pero hoy en día de alrededor 20, 25 años. ¿Sí? Yo conozco centros de datos que tienen 30 o más años de operación y siguen funcionando como el primer día cuando entraron en operación. ¿Sí? Entonces, para hacer ahorita nada más la matemática fácil, vamos a tomar de base 20 años. ¿Sí? Ese es el ciclo de vida del data center. El ciclo de vida de las baterías de los UPS. Si estamos hablando de baterías plomo ácido selladas o RLA de los UPS, el ciclo de vida de esas baterías, en el mejor de los casos, puede ser de 5 años. Si las trataron, las cuidaron, las consintieron,
les puede dar esa cantidad de años. Si no estuvieron en las condiciones que marcan los fabricantes, eso puede ser bastante, pero créanme, bastante menor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el ciclo de vida del data center, las baterías las van a cambiar al menos 4 años, si tomamos de base 20 años y un ciclo de vida de 5 años de las baterías. ¿Sí? Va a haber un cambio de baterías 4 veces en la vida útil del data center. ¿Sí? Y ese cambio de baterías es un proceso normal, es un proceso operativo que va a ser ejecutado al menos 4 veces en la vida útil del data center. Y es algo común, no es algo para espantarse, es algo que va a suceder y va a suceder 4 veces. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de cambio, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, hay que desconectar las baterías, hay que desensamblar todo el paquete, como vemos en la foto de en medio, en la parte superior, sacarlas fuera del data center, traer las baterías nuevas y hacer todo el proceso inverso, ¿sí? Es decir, volverlas a meter, armar el rack, a conectarlas y ponerlas en funcionamiento. Y este proceso operativo, porque es un proceso operativo, va a ocurrir 4 veces en la vida útil del data center. ¿Y qué tiene que suceder con todas estas actividades? El data center debe continuar en operación. Así de sencillo. Hoy en día dependemos mucho de la tecnología. Entonces, hoy en día no nos podemos dar el lujo de que por una actividad normal, esperada, de mantenimiento, que va a ocurrir 4 veces en la vida útil del data center, tomando de base los números que ya les comenté, el data center se tenga que apagar. Eso hoy en día ya no es posible. ¿Sí? El data center en ese tipo de actividades debe de continuar en operación. ¿Sí? A eso es a lo que se les llama las oportunidades de mantenimiento. Y esto no nada más va a ocurrir con baterías, va a ocurrir con UPS, va a ocurrir con aires acondicionados, va a ocurrir con todos los componentes de infraestructura, ya sea que llegaron al final de su vida útil, como en el caso de las baterías, o que por alguna razón esos componentes sufrieron algún daño, como en la foto de en medio, que también ocurre. Y es algo normal, tampoco es algo para espantarse. Sabemos que trabajamos con componentes electromecánicos, sobre todo en la parte de infraestructura, y que esos componentes electromecánicos pueden dañarse en algún momento por alguna circunstancia. Entonces, si se llegase a dañar algún componente, pues, ¿qué hay que hacer? Desconectarlo, retirarlo, traer el componente nuevo y ponerlo a operar. Y en esa actividad el data center debe continuar en operación. Entonces, de ahí que en las filosofías, ya sea de Optime, de ICREA o de con quien se vayan a acercar para este tipo de asesorías o para este tipo de certificaciones, se va a hablar mucho de esto, oportunidades de mantenimiento, ¿sí? Y las oportunidades de mantenimiento hay muchas maneras de resolverlas. Entonces, ese es un gran mito que existe hoy en día en la industria, ¿sí? Obviamente esto está directamente relacionado con la disponibilidad, pero en el fondo lo que se busca es precisamente que estas oportunidades de mantenimiento no detengan la operación del data center. Este es un gran mito. Totalmente imparcial a marcas y fabricantes. Muchos de los diseños de las ingenierías deberían, no necesariamente es así, por eso es un mito, deberían de ser totalmente imparciales a este tipo de situaciones, a las marcas. Ustedes como clientes, como diseñadores, deben de estar conscientes de esto. Pueden utilizar la marca que quieran, la verde, la azul, la negra, la amarilla, la roja. Igual la tecnología. Si quieren utilizar para su diseño un sistema, no sé, de aire acondicionado, expansión directa, de agua helada, dry coolers, fluid coolers, sistemas adiabáticos, etcétera,
el punto de arriba se debe de cumplir, las oportunidades de mantenimiento, ¿sí? Generación de energía, ¿sí? Es indudable que hoy en día sin energía los data centers y mucha de nuestra actividad como seres humanos no va a funcionar, ¿sí? Y se habla mucho que para tener un diseño altamente redundante, se tienen que tener dobles acometidas eléctricas. Esto el Uptime lo marca de manera muy clara. Esto es totalmente falso, ¿sí? Eh, Generación de energía confiable es la que está bajo el control center y nunca va a ser CFE. Esa no es una fuente de energía confiable. Puede llegar a fallar por diferentes circunstancias. Puede que, no sé, el transformador afuera del data center, pasó un camión, se llevó los cables o tiró el poste. Y bueno, es una situación operativa normal. De hecho, mucha gente piensa que la falta de energía es una condición de falla. Esto también es totalmente falso. La falta de energía es una condición normal, operativa, que va a ocurrir muchas veces en la vida útil del data center. ¿Para qué le ponemos redundancia a nuestros data centers en lo que respecta al sistema eléctrico? Pues para suplir esta condición operativa normal que sabemos que va a ocurrir. Entonces, la generación de energía confiable es la que está bajo el control de quien opera los data centers. Nunca va a ser la red eléctrica, son los generadores. Y ahorita lo vamos a ver en las topologías, ¿sí? Otro gran mito que hay que desmitificar, ¿sí? Tanque de combustible. Se habla mucho que para tener alta disponibilidad se requieren tanques gigantescos para alimentar los generadores con, no sé, 72 horas, 90 horas. Esto también es totalmente falso. Realmente el rellenado del tanque de combustible es un proceso operativo. ¿Sí? Es un proceso operativo normal, igual, va a ocurrir muchas veces en la vida útil del data center. Entonces, si se tienen tanques de almacenamiento gigantescos, que es válido, el diésel no es un tema de llenar el tanque y me olvido del problema, no funciona así. El diésel requiere mantenimiento y tiene un costo de mantenimiento. Y aunque tengamos un tanque de diésel para 96 o 100 horas de operación en los generadores, si el proceso operativo no está debidamente definido, eso va a ser un dolor de cabeza, créanme. Entonces, no es necesario tener tanques de almacenamiento gigantescos, inclusive si se va a certificar el centro de datos con alguna organización. Pero lo que sí tiene que existir de manera muy clara es cómo va a ser el proceso operativo para rellenar el tanque de combustible. Porque si eso no existe con un tanque chico o grande, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sale? Capacidades de los equipos. Esto es algo que yo me he encontrado muchas veces en mi vida profesional, en los proyectos. Se hace el dimensionamiento de equipos de capacidad, que usualmente son generadores, aires acondicionados, etcétera, y se toman las fichas de los fabricantes, pero la pregunta es, ¿a qué condiciones están definidas esas capacidades en los fabricantes? Usualmente a nivel del mar, a un rango de temperatura medio, ¿sí? Cuando nos salimos de esas capacidades, de esas condiciones, perdón, las capacidades de los equipos cambian totalmente. No es lo mismo poner un aire acondicionado a nivel de costa a una temperatura media que ponerlo en Villahermosa, que aunque esté a nivel de costa, el calor y la humedad. ¿Cómo estamos allá? Pues mientras recuperamos la comunicación con Arturo, con este importante tema que son los centros de datos, para todo lo que viene en inteligencia artificial,
pues necesitamos un centro de datos para todo lo que es el modelo, el LLM, que se tiene que entrenar. Y pues vemos que en Querétaro hay un importante centro de datos de Amazon, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor podríamos hacer algo acá. Se ha comentado en varias ocasiones el tema del agua, ¿no? Que es parte importante de, de un centro de datos. Así que pues me parece que se podría trabajar en ello, igual que de la charla de los semiconductores, que como bien exactamente ahí nos está comentando eso Manuel Ble. Ahí les dejé mi correo en el chat, vinculación@cecitet.gov.mx para lo que se les ofrezca y pues sí iniciar la charla en temas tan importantes como los que hemos estado viendo el día de hoy. No sé si ya recuperamos a Arturo Irving. Estamos aquí en comunicación, en cuanto sea posible para reanudar la videoconferencia, que está bien interesante, justo por el comentario sobre los mitos. Aquí el grupo que nos acompaña seguramente estará tomándole mucho sentido lo que hemos estado viendo en este arranque, justamente por las cuestiones en cuanto a los retos sobre energía, eh, y su generación, ¿no? Por lo que estaba presentando, sobre la cuestión de cómo la disponibilidad y la fiabilidad nos determina la capacidad de operación de este tipo de infraestructuras de tecnologías, ¿no? Entonces, por acá igual veo comentarios al respecto de los asistentes, sobre todo con el cumplimiento, ¿no? En cuanto al cumplimiento, el personal existe, el talento, tanto el talento como la normativa. Sin embargo, esta nueva demanda de IA, que ahorita está muy enfocada en la IA generativa, sin embargo, ya nos presentó también Forti su aplicación, que conforme se vaya ampliando el despliegue de herramientas de este tipo, pues todos sabemos que son operaciones permanentes y de 24 horas, ¿no? Entonces esto va a disparar mucho la demanda de capacidades en centros de datos que manejan datos críticos como los que muchos de quienes nos acompañan hoy están familiarizados con ellos, ¿no? En su operación diaria. Entonces, por eso está muy interesante, eh, el avance. Vamos a tomar alguna opinión. Si alguien quisiera dar algún comentario también en la ventana del chat, justo aquí estamos viendo para IT/OT, empresas con la capacidad crea sobre todo conocimiento de calidad de energía, ¿no? Justo la calidad de la energía es una parte importante del proceso en esta área de operaciones tecnológicas, ¿no? Aquí vemos a Arturo Ya está conectado. Arturo por aquí. Gracias, Ya gracias. creo que se salió ¿Sí me oyen? Excelente, ya escuchamos. Ah, ok, creo que salió el Zoom. Muchas gracias, Rafa. Y un Bueno, interés en lo que... bueno, un pequeño detalle aquí con la tecnología, que le falló la disponibilidad. Bueno, ¿continúo con la presentación? Pregunta. Adelante, adelante, con mucho Ok, gusto. perfecto. Entonces vamos a avanzar. Entonces les comentaba de lo de la industria aeronáutica, que no sé si escucharon esta parte. Sí, por ahí está ya arrancando el tema, justo Ok, perfecto. en el final del día. Bueno, entonces,
Pues lo que se busca es que precisamente todos los sistemas, cuando se diseña una aeronave, funcionen de manera correcta. Eso tiene que ver con el diseño y la construcción propia de la aeronave. Exactamente lo mismo sucede en los data centers, igualito. Hoy en día, la condición de una falla en un data center puede desencadenar una situación quizás no catastrófica o de consecuencias fatales, pero sí puede desencadenar situaciones muy complicadas en la operación y en la entrega de los servicios. El funcionamiento es más o menos igual. De ahí que hoy en día se busca mucho que los centros de datos estén diseñados, construidos bajo ciertas condiciones, ciertas reglas muy específicas, y es precisamente ahí donde entran precisamente las filosofías como las de Uptime o las de CREA o alguna otra organización. ¿Sí? Pero eso es solamente la mitad de la ecuación. ¿Cuál es la otra mitad de la ecuación? Vuelvo a retomar la industria aeronáutica. Los pilotos y los procesos de operación. Cuando los pilotos salen de las escuelas de aviación, salen con el conocimiento aerodinámico, pero no pueden volar un avión. ¿Por qué? Porque desconocen totalmente los procesos y procedimientos operativos normales y de emergencia de esa aeronave en específico que van a volar. Cuando las aerolíneas los contratan, los mandan certificar en el avión que van a volar precisamente. Y esta certificación la tienen que llevar a cabo al menos 2 veces cada año. ¿Para qué? Para que conozcan, por un lado, los procesos y procedimientos operativos y de emergencia de la aeronave, y para que estén familiarizados con estos y que su comportamiento sea el adecuado ante este tipo de situaciones. Exactamente lo mismo pasa en los data centers, igualito. Quien Ustedes pueden contratar a un ingeniero que lleva 20 años operando un data center. ¿Va a operar desde el momento cero de manera correcta un nuevo data center? No. ¿Por qué? Porque desconoce totalmente cómo está diseñado, cómo está construido y cómo son los procesos operativos normales de mantenimiento de emergencia de ese data center. Se tiene que familiarizar con esa nueva instalación, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a ver reglas muy particulares en el diseño, en la construcción de este tipo de infraestructuras que son muy complejas, pero no es necesario. El personal operativo tiene que familiarizarse con esa infraestructura que, repito, es muy compleja. De ahí que tomo el tema de la industria aeronáutica, porque son muy similares, ¿sí? Entonces, este diseño, construcción y por otro lado, la operación tiene que ser, como ya lo comenté, imparcial a las marcas, a los fabricantes. Ese diseño tiene que ser el adecuado a las condiciones que va a operar el data center, ya sean condiciones geográficas, condiciones de necesidad de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son parte de los mitos que hoy en día existen en la industria. Muchas veces se piensa, voy a crear un data center bajo una filosofía Tier 3, que ahorita la vamos a ver, pero en lo primero que se piensa es, voy a meter tal equipo o tal tecnología. No, no funciona así, ¿sí? Hay que pensar primero precisamente en la operación. Y es a lo que viene a colación el siguiente slide. Esto está muy documentado, es bien sabido que la mayor parte de las fallas en data centers son por error humano. ¿Y esto Arturo, a qué se debe? Sí. no, por aquí estoy viendo un comentario, no estamos viendo tu presentación. Oh, caray, otro. A ver. Vamos a volver a compartir, pues. Ahí deben de ver ya la pantalla. ¿Sí ya la ven? Ya se ve el tu escritorio. ¿El No tiene- escritorio o la presentación? Ya amplió la presentación, pero sí estamos viendo el escritorio. Bueno, la presentación está en la diapositiva de iniciar por la operación, Sí. ahora el set.
fallas en error humano. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba, el 70% de las fallas en data centers es por error humano. ¿Y esto a qué se ve? Desconocimiento en los procesos operativos normales, mantenimiento de emergencia precisamente del data center. Y créanme, la gran mayoría de las veces, a veces estos procesos, estos procedimientos no existen o están muy limitados. A mí me ha tocado platicar con clientes y me han dicho, mira, es que quiero construir un nuevo data center. Perfecto. ¿Por qué quieres construir un nuevo data center? Pues porque el que ya tengo no me está funcionando, ya me es muy difícil operarlo, etcétera. O sea, concretamente está hecho un desastre. Ok, ¿cómo son tus procesos de operación? Y la respuesta usualmente no la tengo. Aunque construya un nuevo data center, si los procesos de operación no existen, el resultado final va a ser exactamente el mismo. Va a acabar siendo un desastre. Entonces, como lo ven en el diagrama, y esto está directamente sacado de Uptime, de un documento que les recomiendo que lean, que se llama Start with End on Mind. El diseño, construcción o retrofit de una nueva instalación empieza con la operación. ¿Sí? Si la operación o esos procesos, procedimientos no existen, los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de evaluaciones, de este tipo de certificaciones, de este tipo de apoyos de ingeniería, construcción, operación, lo primero que hay que pensar es cómo lo voy a operar. Muchas veces se piensa, bueno, yo voy a tener un centro de datos Tier 3, y les pongo este ejemplo, que es también muy común. Quiero un data center Tier 3. Un data center Tier 3 ya es una instalación que va a operar 7 por 24 por 365. Va a operar todas las horas de todos los días del año. Perfecto. Oye, señor cliente, ¿cuánta gente tienes en tu equipo de operación? Mira, somos 4 personas. Con 4 personas no pueden operar una instalación 7 por 24, 365. No hay manera, no salen ni con los turnos. Entonces, hay que pensar en cómo voy a operar ese data center. ¿Quiero un Tier 3? Perfecto. ¿Se vale? Sí, por supuesto. Pero entonces necesito tener un equipo operativo adecuado y con el tamaño suficiente para... Hay que pensar en las consecuencias operativas, porque siempre es de cabeza. Ejemplos. Que estas son realidades, por eso el nombre del slide. Si se acuerdan en la imagen de... Entonces les comentaba, esto lo veo de manera muy recurrente en los centros de datos. ¿Y qué es lo que está fallando en el ejemplo de la película de Los Increíbles que les ponía? No está fallando la tecnología, el biométrico está haciendo su función. Lo que están fallando son los procesos y procedimientos de operación y de seguridad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y lo comenté al inicio de la plática. Cuando se diseña y se construye un nuevo data center, la parte difícil ni es el diseño ni es la construcción, es la operación. Podemos tener la tecnología más nueva, la tecnología más reciente, el state of the art de los data centers, pero si los procesos y procedimientos operativos no existen, eso se va a convertir en situaciones críticas o en situaciones de falla, ¿sí? Y no hablemos de la imagen de la derecha. Como buenos ingenieros somos excelentes instalando equipos, apretando tornillos, pero somos malísimos leyendo instrucciones y generando procesos y procedimientos. No nos gusta, pero es parte de la operación de los data centers. Temas de realidad. Entonces, ahorita por falta de tiempo, porque ya me quedan 20 minutos, voy a avanzar esto muy rápido. Las filosofías. Esto también es un mito muy grande en la industria. Se piensa que los diseños, y repito, de las diferentes instituciones que se dedican al diseño, a la certificación de data centers, van a entregar un diagrama unifilar o un diagrama mecánico y con esto se va a hacer el diseño. No, son filosofías.
Las filosofías que aquí traigo, que voy a presentar, están basadas en las de Uptime, que son las que por mi experiencia más conozco, pero más o menos ocurre lo mismo con otras instituciones que se dedican a lo mismo. Entonces, la filosofía de Tier 1 se conoce como una filosofía de capacidad básica, es decir, es lo mínimo con lo que el data center va a poder funcionar, como lo ven en pantalla. Tengo una cometida eléctrica, tengo un generador, tengo una transferencia, el UPS, la PDU y la carga en 300 kilowatts. ¿Sí? Ya definimos como parte de los mitos qué es un proceso de mantenimiento. Y el proceso de mantenimiento es el equipo llegó al final de su vida útil, ya sea porque el equipo o el componente finaliza esta etapa en su vida útil o porque se dañó. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desmontarlo, quitarlo, sacarlo del data center, traer uno nuevo y volverlo a poner en operación. Bajo una filosofía de Tier 1, llevar a cabo esa actividad de mantenimiento, que ya también lo comentamos, es un proceso operativo normal. ¿Qué va a suceder? El data center lo tengo que apagar, invariablemente. ¿Sí? ¿Es malo un Tier 1? Que este también es un gran mito. No, no es malo. Si el modelo de negocio al cual el data center sirve me permite tener estos apagados programados a lo largo del tiempo y tengo los procesos y procedimientos adecuados para hacer esto, un Tier 1 es más que suficiente. No necesito más. Desafortunadamente, como ya lo comenté, hoy en día esto es la excepción y no la regla. Hoy en día es muy raro que una institución, una organización, una empresa, un data center diga voy a pagar el data center el fin de semana y no va a pasar nada. Hoy en día esto es muy raro. ¿Sí? Cuando vamos a una filosofía de Tier 2, hablamos de una filosofía de componentes de capacidad redundantes. Aquí se va a introducir el concepto redundancia. ¿Sí? Si se fijan, ya tengo redundancia en los generadores, ya tengo redundancia en los UPS. Lo mismo va a ocurrir con el sistema mecánico. Aquí no lo pongo por temas de espacio, pero ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿yo le podría dar mantenimiento a uno de los UPS sin afectar la operación del data center? Sí, por supuesto, lo puedo hacer. Y el data center no va a sufrir ninguna afectación. Lo mismo va a suceder con uno de los generadores o con uno de los componentes del sistema de refrigeración. Pero ¿qué pasa con la línea de distribución? Es decir, toda la trayectoria de cableado que viene desde la cometida hasta la carga TI. Si se fijan, esa es una línea de distribución única. Es el punto único de falla. Si yo le tengo que dar mantenimiento a la transferencia, le tengo que dar mantenimiento a los tableros, a los interruptores o a la PDU, el data center lo voy a tener que apagar. ¿Sí? ¿Es menos susceptible a la interrupción que Tier 1? Sí, pero al tener punto único de falla, el data center en sus procesos operativos debe de contar con estas ventanas de mantenimiento para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Sí? Cuando hablamos de un Tier 3, la filosofía se conoce como concurrentemente mantenible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le puedo dar mantenimiento a cualquiera componente de la infraestructura, el que ustedes imaginen, un interruptor, una válvula, una tubería, un cableado, una canalización, obviamente un UPS, un aire acondicionado, etcétera. Y el data center no va a sufrir ninguna afectación. Si se fijan, aquí ya la carga TI la estoy alimentando desde dos sistemas totalmente independientes. De tal manera que yo puedo apagar el sistema B y el data center no va a sufrir ninguna afectación. Lo puedo apagar completamente. ¿Sí? Esta ya es una filosofía que está pensada para una operación 7x24, 365. Es decir, va a operar todos los días, todas las horas del año, aún en condiciones de mantenimiento. ¿Sí? Y cuando hablamos de una filosofía Tier 4, hablamos de tolerancia a fallas. Si se fijan, el diagrama unifilar es muy parecido al Tier 3, pero le vamos a adicionar tres componentes bien importantes. El primero, compartimentación. En un Tier 3,
el UPS de la rama A puede compartir el mismo espacio físico que el UPS de la rama B. En un Tier 4 esto no es permitido. El UPS de la rama A debe de tener su propio espacio físico con su propio sistema de detección y extinción de incendios. Y lo mismo va a suceder con el UPS de la rama B. De tal manera que si se me presenta un incendio en la sala de UPS-A, no me va a afectar a la sala de UPS-B y el data center continúa en operación. De ahí el nombre de la filosofía, tolerante a fallas. Esto no nada más se va a dar en las salas de equipo eléctrico mecánico, también se va a dar a nivel de trayectorias. La trayectoria eléctrica del cableado del sistema A no puede compartir el mismo espacio físico que la trayectoria eléctrica del sistema B. Tienen que ser áreas totalmente independientes y compartimentadas. El otro tema que está cobrando mucha importancia con la inteligencia artificial es el continuous cooling. ¿Qué es el continuous cooling? Bueno, cuando hay un corte en el suministro eléctrico, si hablamos de un Tier 3, la carga TI ni se va a enterar. Tienen los UPS, tienen los generadores, pero los aires acondicionados sí se van a apagar. Un generador moderno te está entregando energía en 1 minuto, si no es que antes, pero un aire acondicionado no estabiliza temperatura en 1 minuto. Tiene un proceso de arranque y un proceso de estabilización de temperatura que puede durar varios minutos, pueden ser más de 10 minutos dependiendo de la carga y del diseño, ¿sí? Esta situación en un Tier 4 no es permitida. Debe de haber enfriamiento continuo, es decir, se va la energía eléctrica, la carga TI no se va a enterar y los aires acondicionados tampoco se van a enterar, van a continuar en operación. Si tienen gabinetes con, no sé, 3, 4, 5 kilowatts, la verdad que es un tiempo suficiente como para que los generadores entren en operación, los aires acondicionados estabilicen temperatura, quizás a lo mejor se va a subir la temperatura a los servidores, pero esto puede durar minutos, no es tan crítico. Si tienen gabinetes como lo que está sucediendo hoy en día con la inteligencia artificial, que tienen cargas de 10, 12, 15 kilowatts, la temperatura en minutos, en 2, 3 minutos se les fue al cielo. Si no tienen continuous cooling hoy en día, los equipos se apagan. ¿Sí? Entonces, hoy en día con esta nueva ola, que es con lo que voy a finalizar la presentación de la inteligencia artificial, la manera en que se diseñan, se construyen, se operan los data centers está cambiando de manera radical. El último punto, pues, es la automatización. En un Tier 3, todo el accionamiento de la infraestructura es manual. En un Tier 4, todo el accionamiento de la infraestructura es totalmente automático. La corrección de una condición de falla la va a hacer el sistema, no la mano humana. La mano humana solamente va a intervenir para reparar el componente que se dañó. De ahí en fuera, los BMS, los PLCs, el DCIM o los DCIMs, etcétera, 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 se van a encargar de hacer esa tarea. Son las diferentes filosofías que existen hoy en día, las más comunes. Esto se aplica a nivel mundial, pero aquí hay que considerar el impacto, repito, en la operación. Muchas veces se piensa, tengo un Tier 3 y va a ser lo mejor. No necesariamente. Yo puedo tener un Tier 3 con una mayor disponibilidad porque lo estoy manteniendo, porque tengo el personal correcto, y esto puede ser totalmente opuesto en un Tier 4. Se diseña, se construye, pero al momento de operarlo no tengo el personal, el sistema es muy complicado, no tiene la capacitación adecuada, entonces va a ser mucho menos, va a tener mucho menos disponibilidad el Tier 4 que el Tier 3. ¿Dónde está la diferencia? Otra vez en la operación. ¿Sí? Voy a avanzar esto rápido porque ya no nos queda mucho tiempo. Procesos únicos, bueno, diseño, que es parte de del proceso de diseño, construcción, operación de un data center.
revisión a profundidad de las condiciones en las cuales ese centro de datos va a operar. Usualmente esto está del lado del cliente. O sea, ¿por qué quieres un tier 3? ¿Por qué quieres un tier 4? ¿Por qué no un tier 1, un tier 2? Son preguntas válidas y a veces ahí es donde empezamos a aterrizar muchas de las necesidades propias de la organización. Después viene el proceso de construcción, que como lo ven en pantalla, pues es la verificación de los sistemas a plena carga. Esto ahorita lo vamos a ver en las pruebas de comisionamiento. Desafortunadamente, dentro de los procesos de diseño y construcción, el comisionamiento casi nunca se toma en cuenta y es una parte fundamental en la operación de los data centers. ¿Por qué? Porque es el momento en donde el personal operativo, o sea, quien se va a quedar con la responsabilidad de la operación del data center, puede entender cómo funciona el data center y cómo van a operar los equipos, ¿sí? Es típico que los fabricantes en las presentaciones se dice, a ver, ya se construyó el data center, señor cliente, aquí están las llaves y que Dios lo bendiga. No sabe ni cómo operarlo. Eso se ve precisamente en las pruebas de comisionamiento y como lo ven en el último punto, es el inicio del proceso operativo. Es cuando se da la transferencia tecnológica y de conocimiento hacia la gente que se va a quedar con la operación por los próximos años. Y después viene precisamente el proceso de operación, que ya son procesos constantes, o sea, no van a ser procesos únicos. Esto se va a dar, se va a llevar a cabo a lo largo de los años. Si ustedes diseñaron un tier 3, ya lo construyeron como tier 3, ¿cuál es la parte más difícil? Ahora es mantenerlo como tier 3 por los próximos 20, 25 años, ¿sí? Y es ahí donde entran precisamente los procesos, los procedimientos, las políticas, y debe estar basado en 3 pilares. Debe ser una operación, estos procesos, procedimientos deben estar basados en una operación que anticipa riesgos. Seamos honestos, hoy en día la gran mayoría de los equipos les dicen qué le está doliendo, qué le está fallando o de qué se va a morir. Se prende el foquito rojo, no le hagas caso, nunca pasa nada. Y un día sí va a pasar. Entonces, esa proactividad se debe tomar en cuenta precisamente en la operación. O sea, si algo está sucediendo al equipo, hay que tomar cartas en el asunto, porque un día nos va a detener la operación. Debe ser un proceso practicado. A mí me ha tocado verlo muchas veces, certifican instituciones, certifican data centers en ITIL, en ISO 9000, en Uptime. Las carpetas se ven bonitas en el escritorio del director, pero nadie sabe usarlas. Haber hecho la certificación y no haberlo hecho es exactamente lo mismo. Entonces debe ser un proceso practicado. El personal operativo debe saber cómo utilizar información. No se olviden del ejemplo de los pilotos. Por eso lo utilizo mucho, porque hay mucha similitud. Y debe de ser un proceso informado. El conocimiento tiene que estar en la organización, no en la cabeza de alguien. Tuve la experiencia en un data center en Panamá. El encargado del data center se sabía hasta la medida de los tornillos. Entonces le pregunto al director, oye, ¿y el día que esta persona no esté, qué vas a hacer? Y no obtuve respuesta. Entonces, el conocimiento tiene que estar en la organización. Debe la gente que se va integrando, gente nueva o gente que está en la organización, debe conocer esos procesos, esos procedimientos, se le debe de capacitar. Forma parte importante de la operación. Voy a avanzar esto rápido. El comisionamiento, como ya les comenté, es muy importante. Es el único periodo de tiempo en donde la gente operativa va a poder interactuar con los equipos de infraestructura sin apagar algo, sin poner en riesgo algún proceso o entrega de servicios de tecnología, ¿sí? Desafortunadamente muchas veces este periodo, que es muy cortito, entre el final de la construcción y el inicio de operaciones no se aprovecha, ¿sí? Y es simple y sencillamente probar los equipos, cómo funcionan, cómo van a reaccionar, a ver si apago este interruptor, qué foquito se va a prender, el rojo, el verde, el amarillo, que eso esté documentado. Solamente en ese periodo de tiempo se va a poder hacer sin riesgo. Entonces, no echen en saco roto el tema del comisionamiento. Hay toda una
documentos que hablan de eso. Hay toda una serie de niveles, como lo ven del lado derecho, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Entonces, forma parte importante de los procesos de operación, ¿sí? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Bueno, con esto voy a ir cerrando. Llevo muchos años en esta industria, desde finales de los 80, y me ha tocado ver varios cambios tecnológicos, pero este cambio que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial está haciendo un cambio radical. Créanme, esta industria de los data centers va a ser otra en 5 años. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Data Center Dynamics en Cancún, y esto todavía lo veíamos, digamos, no lejano, pero todavía no se veía a la vuelta de la esquina. El año pasado que anduve por allá, ya me tocó ver equipos de inteligencia artificial o que están enfocados a inteligencia artificial. Ejemplos. El UPS blanco que ven en la foto en medio es un UPS en media tensión. O sea, no estamos hablando de 220, 480, 600 volts. Estamos hablando de 13,000 volts, precisamente preparado para las condiciones de inteligencia artificial. El diseño eléctrico en baja tensión no es lo mismo al diseño eléctrico en media tensión. Estamos hablando de cosas bien diferentes, ¿sí? La PDU que ven en medio de un fabricante, esas las acabo de ver, es una PDU a 415 volts. ¿Sí? Precisamente para poder alimentar de manera correcta los gabinetes de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, PDUs trifásicas a 220 o 208, si tomamos el estándar de los Estados Unidos, se están quedando atrás porque no pueden alimentar este tipo de nuevas instalaciones. Y no hablemos del enfriamiento líquido, que esto ya es algo que se ha venido manejando a lo largo de los últimos años. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y a mí me ha tocado ya vivirlo. Centros de datos que fueron diseñados, construidos y puestos en operación hace 5 años no están pudiendo tener las capacidades para implementar inteligencia artificial. Y esto está creciendo de manera muy rápida. La gráfica de la izquierda, como NVIDIA a lo largo de los últimos no más de 5 años, le dio la vuelta al mercado a AMD y a Intel. ¿Sí? No sé si se enteraron, pero hace un mes más o menos salió el anuncio que el gobierno de los Estados Unidos va a rescatar a Intel. Y esto derivado precisamente del tema de inteligencia artificial. Entonces, viene un cambio muy, muy fuerte en la industria de los data centers hacia los próximos años. ¿Sí? Cada vez vamos a ver más data centers de diferente forma. Lo que les comentaba ya al principio de la plática, están saliendo del entorno empresarial. Hoy en día vemos data centers edge, vemos data centers industriales, vemos data centers para diferentes aplicaciones. Entonces, cada vez vamos a ver una proliferación más grande de este tipo de instalaciones y con una criticidad muy alta, que van a requerir redundancia, que van a requerir disponibilidad, que van a requerir operación. Entonces, habrá que estar o ir estando preparados para este tipo de situaciones. Y el otro tema importante que está cobrando muchísima importancia en nuestra industria, en la industria de los data centers, es la eficiencia. No es un secreto que los data centers son instalaciones altamente contaminantes. Y no porque la chimenea esté arriba del data center, no, sino por el gran consumo de energía que esto representa. Hay países en donde está prohibido instalar data centers. Ejemplos, Países Bajos, Inglaterra, Malasia. No se pueden instalar ya más este tipo de edificios, de este tipo de instalaciones en estos países, precisamente por lo mismo, por el alto consumo de energía. A mí me ha tocado vivirlo acá en México. El problema de los data centers en Querétaro, pues ha sido realmente la energía. Y cada vez vienen regulaciones más fuertes hacia la eficiencia, hacia el consumo de energía de
de este tipo de instalaciones. Nos va a llegar, más bien nos está llegando ya. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo con el tema de seda. Entonces, yo voy a cerrar con esto. ¿Qué es necesario llevar a cabo al momento de empezar a pensar en un proyecto de data center? Ya sea un proyecto nuevo o un proyecto de retrofit, es igual. Se tiene que conocer cuál es la situación actual de la necesidad, ya sea por medio de sentarse con quien va a ser la persona o el responsable de la operación del data center, o hacer una visita de viabilidad para hacer una evaluación, ¿sí? Si fuese un data center ya construido, que esas son las realidades en muchos de nuestros data centers en México, es necesario hacer un análisis de brecha, ¿sí? Es decir, qué es lo que tengo contra qué es lo que quiero conseguir. Antes de pensar en cualquier tecnología, en cualquier equipamiento, en cualquier diseño. Si ese análisis de brecha no existe, es muy, muy difícil llegar a un diseño que vaya con el data center. Y una vez hecho esto, se tienen que hacer análisis de factibilidad técnica, factibilidad financiera y factibilidad operativa. La factibilidad técnica pues, es muy simple. Tengo esta situación, quiero llegar aquí, pues, te falta tal equipo, se tiene que modificar esto. La parte técnica es fácil. La financiera, pues es cuánto me va a costar, que no les salga más caro el caldo que las albóndigas. Pero donde casi siempre se detienen los proyectos, créanme, es en la factibilidad operativa. Mira, necesito modificar este centro de datos, vamos a hacer esto, se puede técnicamente, hay espacio para poner los equipos, perfecto, se tiene el dinero. Oye, vamos a pagar un fin de semana en el data center, vamos con TI, vamos con telecomunicaciones, ¿que vas a pagar qué? No, hombre, estás loco. No, esto no se puede pagar. Y ahí se detuvo el proyecto. Créanme, muchas veces la factibilidad operativa es la más difícil. Y de ahí se tomarán decisiones. Si se puede rediseñar, modificar la infraestructura, si es posible, entonces ahí sí, entramos a un proceso de diseño, un proceso de construcción. Si no se puede modificar la infraestructura porque el data center, que es lo más común, no se puede pagar, ¿qué es lo único que sí se va a poder modificar? La operación. Entonces, se tienen que ajustar los procesos, los procedimientos a las condiciones operativas, asumiendo el riesgo que se tiene. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros hacemos en Critical Facilities, llevar a cabo este proceso tal y como se los estoy mostrando, ¿sí? Bueno, a pesar de las vicisitudes técnicas que tuvimos, estamos llegando al final de la presentación. Ya nada más para cerrar, no se lleven la idea de que esto se da de la noche a la mañana. No, tampoco es así. Es un modelo de maduración. Son 5 etapas. Desde la etapa 1, que como lo ven ahí, el trabajo se realiza mediante el heroísmo individual de la gente, hasta un modelo o un nivel 5, donde ya se tienen procesos de mejora continua y la gente sabe específicamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, básicamente, esta es la presentación. Tenemos diferentes reconocimientos y certificaciones en la organización. Y con esto termino. El Consejo de Ciencia y Tecnología. Muy bien. Entonces, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco otorga el presente reconocimiento a Arturo Maqueo, de Critical Facilities, por haber impartido la conferencia virtual Data Centers, mitos y realidades durante Tabasco Tech 2025. Hoy, 4 de septiembre, y pues la otorga su director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, quien es Felipe de Jesús Sánchez Arias. Muchas gracias por participar y estamos con esto cerrando la excelente presentación de Data Centers, mitos y realidades.